Acrocanthosaurus atokensis, Gramos lagarto de espinas altas de Atoka, es la única especie conocida del género extinto Acrocanthosaurus de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido que existió a finales del período Cretácico inferior, de entre 125 a 100 millones de años, durante el Albiense I en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos fósiles han sido hallados en los estados de Oklahoma y Texas, mientras que dientes atribuidos a este género proceden de Maryland. El Acrocanthosaurus era un depredador bípedo, y como el nombre indica, se lo conoce principalmente por sus apófisis espinosa, ubicadas en muchas de sus vértebras, y que parecen haber sostenido una joroba encima del cuello, espalda y caderas del animal. El acrocanthosaurio fue uno de los terópodos más grandes, de casi 12 metros de longitud y un peso de entre 5, 7 a 6, 2 toneladas. Dos grandes huellas fósiles descubiertas en Texas pudieron pertenecer al acrocanthosaurio, aunque no se las ha asociado directamente con esqueletos. Una serie de descubrimientos recientes han permitido clarificar muchos detalles de su anatomía, como también realizar estudios detallados de su estructura cerebral y la función de sus miembros delanteros. Sin embargo, persiste el debate sobre sus relaciones evolutivas, mientras que algunos científicos lo clasifican como un alosáurido, otros en cambio sostienen que es un carcharodontosáurido. El acrocanthosaurio era el terópodo más grande de su ecosistema y posiblemente un superpredador que dio caza a grandes saurópodos y ornitópodos. Aunque era más pequeño que su pariente el Giganotosaurus, el acrocanthosaurus fue uno de los terópodos más grandes que han existido. El individuo más grande y completo que se ha descubierto, NCSM 14345, se estima que su longitud fue de 11,5 metros y con un peso estimado de 5,7 a 6,2 toneladas, con un rango máximo de 7,25 toneladas posibles para el espécimen 2, 3, 4, 5, 6 y su cráneo medía aproximadamente 1,3 metros de largo. 4. El cráneo del acrocanthosaurio, al igual que el de otros alosáuridos, era largo, bajo y estrecho. Un agujero enfrente de su cuenca ocular conocido como fenestra anteorbital, le permitía reducir un tanto su peso. Dicha abertura era muy grande y medía más de un cuarto de la longitud craneal y 2/3 de su altura. La superficie externa del maxilar y el lado superior del hueso nasal, justo al tope del hocico, no poseían una textura rugosa como en el giganotosaurio o el carcharodontosaurio. De los huesos nasales partían largos y cortos bordes que recorrían ambos lados del hocico hasta detrás de los ojos, donde continuaban sobre los huesos lagrimales. 4. Esto es un rasgo característico de todos los alosauroides. 7. A diferencia del alosaurio, no se presentaba una prominente cresta sobre el hueso lagrimal que se ubicaba frente a los ojos. Los huesos lagrimales y postorbitales se encuentran formando un arco superciliar encima del ojo, al igual que en los carcharodontosáuridos y los no relacionados a belisáuridos. 19 dientes curvos y aserrados se insertaban a cada lado de la mandíbula superior, pero no se ha publicado aún la cantidad que hay en la mandíbula inferior. Los dientes del acrocanthosaurio eran más anchos que los del carcharodontosaurio y no tenían la textura rugosa que distinguía a los carcharodontosáuridos. El dental fue cuadrado fuera del borde frontal, como en el giganotosaurio, y poco profundo, a diferencia del resto de la mandíbula que es muy profunda. El acrocanthosaurio y el giganotosaurio poseen un grueso borde horizontal en el lado externo del hueso surangular de la mandíbula inferior, debajo de la articulación temporomandibular. 4. El Acrocanthosaurus fue descubierto formalmente en la década de 1940, pero recibió atención hasta la década de 1950, cuando se identificaron sus grandes huesos y vértebras. Los paleontólogos J. Willis Stovall y Juan Langston Jr. nombraron oficialmente al dinosaurio en 1950. Los primeros descubrimientos fueron en los desiertos de Oklahoma, donde se encontraron huesos grandes y vértebras altas que luego se identificaron como pertenecientes a este nuevo género de dinosaurio terópodo. Se le denominó Acrocanthosaurus atokensis, por las altas espinas de su lomo y la zona de Atoka, Oklahoma, donde se encontró por primera vez. Aunque los primeros hallazgos datan de la década de 1940, el reconocimiento y la clasificación formal se produjeron en la década de 1950, después de que se analizaron los especímenes y se determinó que representaban un género nuevo de dinosaurio.